Unos presupuestos que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, tenían que haberse presentado mucho antes. El Gobierno podía haberlo hecho y no lo ha hecho, anteponiendo sus intereses electorales a los intereses generales del país. Es verdaderamente insólito que antes de que las Cortes Generales, el Parlamento, conozcan los presupuestos que ha traído el ministro Montoro, hayan sido conocidos en sede del Partido Popular por el comisario político, por un emisario político, miembro del partido político de la canciller alemana. Estos presupuestos, los más duros de la democracia, en palabras del propio ministro, merecían una explicación ante la ciudadanía por parte del presidente del Gobierno. La comparecencia pública del presidente del Gobierno, en una comparecencia sin preguntas, no es realmente lo que merecían los ciudadanos. Por otra parte, lo que dijo ayer el presidente no era una explicación de estas cuentas públicas, era una exculpación. Nos dijo a todos los españoles que no le gustaban los presupuestos, que les había hecho obligado por Bruselas y que la culpa de los mismos la tenía el anterior Gobierno, ya saben, la herencia recibida. Fue realmente una comparecencia que se puede resumir con dos adjetivos: mentira y cobardía política. No es verdad que estos presupuestos que hoy nos han traído a esta Cámara, que hoy ha conocido el Congreso, no tengan alternativa. Ayer nos dijo el presidente que no había otra alternativa. Y no es verdad. Quien no es alternativa a la crisis es, desde luego, el Gobierno del Partido Popular. Son unos presupuestos, efectivamente, muy duros. Son unos presupuestos injustos. Son unos presupuestos insolidarios. No son equitativos para los ciudadanos, para la sociedad. No son solidarios. Y, desde luego, son ineficaces. No van a servir para ayudar a este país a salir de la crisis económica. Nosotros ya les anunciamos, desde luego, vamos a presentar una enmienda a la totalidad y vamos a pedir que se devuelvan estas cuentas, por injustas, por insolidarias, por ineficaces y, desde luego, porque castigan severamente a la sociedad española. Reducción de gastos, es decir, recortes que presentan estas cuentas públicas. Pues miren ustedes, 2.500 millones de recorte en servicio público de empleo, entre políticas activas de empleo y desempleo. En segundo lugar, más de 1.400 millones de recorte en I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación, una bajada del 25%. En tercer lugar, más de 3.000 millones de recortes en infraestructuras, 500 millones de recortes en la política educativa, 1.300 millones en políticas de cooperación al desarrollo, más de 300 millones en ayuda a la dependencia, 300 millones en políticas de acceso a la vivienda, más de 400 millones en los planes del Ministerio, planes de fomento del Ministerio de Agricultura, un 87% de reducción en las políticas de desarrollo rural. En esta suma de recortes que les acabo de dar hay 10.000 millones de recortes. 10.000 millones en políticas claves para el crecimiento económico de España. Por primera vez que unos presupuestos que se realizan desde que comenzó la crisis disminuye el gasto social en 8.000 millones de euros. Miren, esta disminución del gasto social, estos severos recortes a los que me acabo de referir, suponen un severo castigo a las clases medias trabajadoras de este país. Un severo castigo.
y, desde luego, limitan, se convierten en un verdadero obstáculo al crecimiento económico que España necesita en estos momentos. Es verdad que las cuentas públicas en estos momentos deben dar claras señales de confianza a nuestros socios europeos y a los mercados. Pero la mejor señal de confianza es que este es un gran país que tiene capacidad de crecimiento. Y con estos presupuestos estamos dando la señal contraria, porque con estas cuentas públicas se está claramente obstaculizando y limitando la capacidad de crecimiento de la economía española. En el capítulo de ingresos, tengo que decirles que no es presentable políticamente hablar de una amnistía fiscal, como es lo que se nos presenta en estas cuentas públicas, como lo acaban de hacer los representantes del Ministerio de Hacienda, que lo llaman gravamen especial. En relación a la amnistía fiscal, el Partido Socialista ha dado su opinión claramente contraria a la misma. Desde luego es moralmente inaceptable, políticamente inadmisible y claramente inconstitucional. Además, este gravamen especial, esta amnistía fiscal que presenta el Gobierno en estas cuentas públicas, les digo que suponen un verdadero expolio al estado del bienestar. ¿Por qué? El Gobierno, con esta medida, dice que pretende blanquear 25.000 millones de euros opacos, ocultos. Con este blanqueamiento, con este blanqueo de este dinero negro, tributando al 10%, dice que pretende recaudar 2.500 millones de euros. Pues bien, yo les digo que tributando al tipo que les corresponde, estos 25.000 millones aportarían a las cuentas públicas 9.500 millones de euros. Por lo tanto, hay un expolio de 7.000 millones. No negamos, ni mucho menos, que exista la necesidad de aflorar el dinero oculto y de luchar contra la evasión fiscal. Y lo cierto es que el Gobierno socialista hizo un verdadero plan de lucha contra el fraude. Afloramos en la Oficina Antifraude 10.000 millones de euros el pasado ejercicio. Y esta medida de amnistía fiscal que presenta hoy el Gobierno del Partido Popular responde a un plan claramente premeditado, cuyo primer paso fue descabezar la Oficina Antifraude, que había conseguido resultados exitosos en la lucha contra el fraude, cambiar a sus responsables. Nadie entendió el nombramiento de Pilar Valiente en el segundo puesto de máxima responsabilidad de esta oficina. Yo lo compartí con todos ustedes el día que se produjo el nombramiento. Ahora, si efectivamente lo que se trataba era de dictar una medida de amnistía fiscal a favor de los defraudadores, vamos entendiendo algunos de los cambios y de las decisiones que tomó el Gobierno en relación a la Oficina Antifraude.